pasar de vez en cuando, ¿verdad? No hay problema. Bueno, entonces se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a hablar de bronquiectasia y absceso pulmonar, que son dos capítulos no tan largos, ¿verdad? Por definición, las bronquiectasias son dilataciones anómalas e irreversibles de uno o más bronquios cartilaginosos mayor a 2 milímetros de diámetro. Esa es por definición, ¿verdad? Eso produce a su vez inflamación crónica asociada a infección crónica, ¿verdad? Esa infección crónica va a producir supuración, generalmente un esputo, la mayoría de las veces fétido, ¿verdad? Dice, no confundir con dilataciones bronquiales reversibles secundarias de proceso inflamatorio agudo, que puede persistir hasta 4 meses, ¿verdad? Neumonía, por ejemplo, cualquier infección pulmonar aguda, una bronquitis aguda puede producir una dilatación bronquial reversible. Eso no hay que considerar bronquiectasia, ¿verdad? La alteración que produce es de tipo obstructivo, o sea, se comporta como un síndrome bronquial obstructivo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, se comporta como un síndrome bronquial obstructivo, ¿verdad? Parecido al asma y el EPOC, porque presenta ronco, silancia, el examen físico y tos y expectoración, ¿verdad? Es más frecuente en mujeres por un mecanismo ya probablemente hormonal, ¿verdad? Y existen varias enfermedades que predisponen a la formación de bronquiectasias. Puede ser posterior a infecciones bacterianas o virales, ¿verdad? Talio áureo, Klebsiella, anaerobios. Ustedes se acuerdan en la clase anterior que estas primeras 3 bacterias pueden producir necrosis del parénquima pulmonar y eso favorecerá la bronquiectasia, ¿verdad? La pseudomonas, tuberculosis, también está escrito la gripe como causa, ¿verdad? Puede ser una obstrucción bronquial intrínseca o extrínseca que produzca una obstrucción al flujo aéreo, por ejemplo, tumores, más raro, cuerpo extraño, ¿verdad? Y algunas enfermedades que cursan con inmunodeficiencia, ¿verdad? Infecciones recurrentes que se acompañan de sinusitis o otitis, ¿verdad? Dentro de ellas tenemos la fibrosis quística y el síndrome de Cartagena, que es el síndrome del cilio inmóvil, ¿verdad? En alteración mucociliar, por lo tanto, acumulación de secreción y eso va a producir bronquiectasia y infección crónica, ¿verdad? Hay casos descritos por VIH-Sida, por micosis como la Aspergillus, déficit de alfa-1 antitripsina, las neumopatías reumatológicas como el lupus y artritis reumatoidea, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la broncoaspiración, la microbroncoaspiración de ácido puede producir daño entonces de los bronquios también y producir bronquiectasia. Y también causas idiopáticas donde no se encuentra una causa que justifique el daño bronquial, ¿verdad? En cuanto a los tipos de bronquiectasia, puede ser cilíndrico, esto según su forma anatomopatológica, ¿verdad? Cilíndricas, pueden ser varicosas y saculares o quísticas, ¿verdad? Bueno, el cuadro clínico se caracteriza por tos crónica con expectoración mucosa o mucopurulenta, sobre todo si está sobreinfectado ya, y también hemóptisis, que es sangrado, ¿verdad? La fiebre es infrecuente y cuando ocurre hay que descartar otro tipo de sobreinfección, ¿verdad? Como la neumonía o tuberculosis o otro tipo de neumonía necrotizante, ¿verdad? El cuadro también cursa con disnea, sobre todo en las revisaciones y en los casos ya avanzados, y con un cuadro de síndrome obstructivo, ¿verdad? Ronco, sibilancia, el examen físico, ¿verdad? Por más que exista bronquiectasia, la acumulación de secreción produce una disminución del flujo de aire, sobre todo a nivel expiratorio, ¿verdad? En fase avanzada, por hipoxia crónica, puede producir acropaquias. Acropaquia sería dedos en palillo de tambor, que se produce por la hipoxia crónica, ¿verdad? Se activa el factor de crecimiento epidérmico y eso produce dedos en palillo de tambor, ¿verdad? Puede haber telectasia en las zonas muy obstruidas y en casos más avanzados, retención de dióxido de carbono, que es la hipercapnia. En esos casos vamos a tener por gasometría una insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercápnica, aparte de dióxido de carbono por la obstrucción bronquial crónica, ¿verdad?
En estos casos se comporta como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto al diagnóstico, la radiografía no tiene mucha especificidad, pero ante un paciente con expectoración crónica, de hecho que aparte de hacer una espirometría, también vamos a hacer una tomografía axial de alta resolución. También se llama TACAR en siglas, ¿verdad? TACAR de tomografía axial computada de alta resolución. Entonces, para el diagnóstico de bronquiectasia se necesita ese método de diagnóstico específico, ¿verdad? Que tomografía axial computada de alta resolución, ¿verdad? O TACAR. Es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Según las localizaciones, la bronquiectasia también se puede sospechar en la etiología, ¿verdad? Si es de origen central periliar, más frecuente por aspergilos. Si es en lóbulos superiores, se ve en fibrosis quística, que es un cuadro ya congénito, hereditario. Esto antes ya en la infancia se hace el diagnóstico, ¿verdad? En localizaciones inferiores suele ser idiopática. En caso que exista una bronquiectasia localizada en hemóptisis, hay que realizar una fibrobroncoscopía por la posibilidad de que sea una obstrucción local, ¿verdad? Ya sea por cuerpo extraño o tumores endoluminales o extrínsecos, ¿verdad? Entonces la fibrobroncoscopía es una endoscopía de vía aérea, donde se llega hasta la zona que está obstruida por tomografía, ¿verdad? Esta es una tomografía entonces de alta resolución, cortes finos, donde se ve las dilataciones bronquiales, sobre todo en el pulmón derecho, región periiliar, ¿verdad? Son múltiples bronquiectasias. Bueno, el tratamiento en sí se basa en la clínica, ¿verdad? En el cuadro bronquial obstructivo. Se puede utilizar broncodilatadores tanto de forma crónica o también en las agudizaciones, ¿verdad? En las formas crónicas se puede usar salmeterol, se puede usar formoterol, se puede usar olodaterol, que son beta-2 agonistas de acción prolongada. Y en las agudizaciones tenemos que usar los beta-2 agonistas de acción corta, ¿verdad? Como el salbutamol, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una sobreinfección, ¿verdad? Una agudización, cuando hay un empeoramiento clínico, aquí también para saber o sospechar de una sobreinfección bacteriana se usan los mismos criterios que el EPOC, ¿verdad? Que se llama criterios de Antonisen. Criterios de Antonisen tiene 3 datos, ¿verdad? Uno es aumento de la disnea, 2 es aumento de la expectoración y 3 es purulencia del esputo. Tiene que haber por lo menos 2 de 3 de esos datos para considerar una realización de POC, sobre todo bacteriano. Entonces, aparte de eso, obviamente la clínica aumenta la disnea, la fiebre puede faltar, pero sí en el hemograma podemos ver leucocitosis, neutrofilias, PCR más de 50, estamos hablando de proteína C reactiva, ¿verdad? O en todo caso también se puede utilizar la procalcitonina como reactante fase aguda, ¿verdad? En pacientes sin historia de exacerbaciones recurrentes, o sea que tienen exacerbaciones escasas o en pequeño número en un tiempo determinado, se puede utilizar como tratamiento los macrólidos o las fluoroquinolonas para el tratamiento empírico, ¿verdad? Las bacterias que pueden producir agudizaciones son el neumococo, el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, etc. Entonces, en esos casos, las quinolonas o los macrólidos tienen eficacia, ¿verdad? Sobre todo las fluoroquinolonas, la levofloxacina o moxifloxacina, ¿verdad? Por un esquema de 7 a 10 días de tratamiento, ¿verdad? Ahora en pacientes que tienen ya varias hospitalizaciones, un cuadro grave, varios esquemas de tratamiento antibiótico, ya hay que considerar la posibilidad de que sea ya una infección por pseudomonas.
Entonces, un paciente que ya recibió varios esquemas de antibioterapia, hospitalización reciente, enfermedad grave y aislamientos previos. Entonces, en esos casos hay que considerar la posibilidad de que sea pseudomonas aeruginosa. Entonces, en esos casos moderado a grave, el tratamiento debe ser 14 a 21 días. En los casos leves, 10 días, ¿verdad? Bueno, cuando consideramos la posibilidad de pseudomonas, ya hay que ampliar el espectro de antibióticos. Tiene que ser piperacin-tazobactam, puede ser una cefalosporina de tercera generación como la ceftazidima, o una cefalosporina de cuarta generación, cefepime, o los carbapenem, ¿verdad? Meropenem, imipenem, etcétera, ¿verdad? Entonces ya cambia cuando es la posibilidad de pseudomonas. Obviamente siempre hay que solicitar gran y cultivo de esputo para ver qué tipo de bacteria es la causante de la infección, y posteriormente con el antibiograma ver la sensibilidad o resistencia a los antibióticos y mediante eso poder hacer un tratamiento más dirigido, ¿verdad? Bueno, en pacientes que tienen infección bronquial crónica, lo que tienen síntomas persistentes, lo que tienen 2 o más hospitalizaciones al año, lo que tienen recaídas tempranas, lo que tienen varios ingresos hospitalarios, en esos casos también está descrito que los macrólidos tienen una función inmunomoduladora y previenen las reubicaciones, ¿verdad? Sobre todo la citromicina o la claritromicina, que se puede utilizar 3 veces por semana por un largo tiempo, ¿verdad? Esos son pacientes en ese grupo, ¿verdad? Los que tienen 2 más hospitalizaciones al año, recaídas tempranas, ingresos hospitalarios múltiples, deterioro de la función pulmonar, o después de haberse tratado una infección crónica por pseudomonas, entonces se utilizan los macrólidos como inmunomodulador, ¿verdad? En estos pacientes obviamente también está indicada hacer la inmunización, ¿verdad? Con vacuna antigripal cada año y antineumocóxica la 13 y la 23 valente para todos estos pacientes, ¿verdad? Cada 5 años la antineumocóxica, y aquí hay que agregar obviamente la vacuna para COVID-19, ¿verdad? Por ser factor de riesgo para enfermedad grave. Las fisioterapias son muy útiles, sobre todo para eliminar las secreciones, ¿verdad? La fisioterapia respiratoria, por lo menos 3 sesiones de 30 minutos al día, está recomendado, ¿verdad? Sobre todo las agudizaciones de pacientes que están internados, ¿verdad? Bueno, lo que dijimos, ya el tratamiento general, ¿verdad? Aparte del antibiótico, los broncodilatadores, también está escrito la nebulización con suero salino hipertónico al 10% como expectorante, ¿verdad? Eso produce un efecto osmótico y aumenta la expectoración. Terapia también para conseguir muestra para laboratorio, ¿verdad? Hay gente que expectora poco o tiene dificultad para expectorar, ¿verdad? Con esa nebulización con suero hipertónico, entonces se puede estimular la expectoración, ¿verdad? En caso que sea fibrosis quística, se usa una enzima característica que es la DNasa como mucolítico, solamente en ese caso, ¿verdad? Bueno, ya dijimos, los macrólidos tienen un efecto inmunomodulador por 3 semanas, sobre todo la citromicina en pacientes que tienen criterio, ¿verdad? También se puede usar corticoides cuando tengamos hiperreactividad bronquial, un paciente que viene con sibilancias importantes, muy obstruido, entonces los corticoides también tienen efecto antiinflamatorio, ¿verdad? En estos casos. Bueno, cirugía cuando hay una bronquiectasia localizada por cuerpo extraño o tumores. Y por último tenemos la opción de trasplante pulmonar cuando el FET1, que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está menos del 30% por espirometría. Sí, ya son casos ya seleccionados, ¿verdad? Bueno, entonces hasta ahí lo que es la parte de bronquiectasias, ¿verdad? Entonces la única forma de confirmar el diagnóstico es la tomografía axial computada de alta resolución. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, en tipo no importa, sí. Tipo, si es un paciente ya del hospital o si es un paciente que viene de la comunidad, vamos a decirle, no sé. En todo se le da broncodilatadores entonces.
Sí, como dijimos, clínicamente se comporta como un síndrome bronquial obstructivo, ¿verdad? Sí, sí. En las agudizaciones, sobre todo, en los casos crónicos, no siempre, ¿verdad? Eso va a depender también de acuerdo a la espirometría, ¿verdad? Porque va a tener también una clasificación igual al EPOC, ¿verdad? Según si es GOL 1, GOL 2, GOL 3 o GOL 4. De acuerdo a eso se va utilizando broncodilatador de sedación larga o de rescate nomás, ¿verdad? Pero las agudizaciones sí, las agudizaciones en paciente internado usamos los broncodilatadores de acción corta, salbutamol, por ejemplo, para los que están internados y tienen tratamiento con antibiótico o de repente también corticoide, está indicado cuando hay mucha sibilancia, ¿verdad? Bueno, obviamente esto es la parte teórica, hay que tener mucha experiencia en ver este tipo de pacientes, ¿verdad? Obviamente que cuando viene a consulta lo primero que vamos a pensar es que es una neumonía por ser más frecuente, ¿verdad? Entonces por la historia clínica, al ser un cuadro crónico, progresivo, vamos a pensar también en el POC y todo eso. Y luego cuando hacemos una tomografía, entonces vamos a ver el diagnóstico como último método auxiliar diagnóstico, ¿verdad? No es algo frecuente esto. Vamos a ir haciendo por descarte el diagnóstico y teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales siempre, ¿verdad? Bueno, absceso pulmonar es una zona necrótica del parénquima pulmonar con contenido purulento. Es una cavidad de tamaño mayor a 2 centímetros de diámetro con presencia a nivel hidroaéreo visible en la radiografía simple de tórax. Acá cambia la cosa, es mucho más fácil, ¿verdad? Con una radiografía simple de tórax ya se ve el absceso, no así la bronquiectasia. Esta definición hay que saber bien porque es lo que da el diagnóstico clínico, ¿verdad? Entonces, zona necrótica del parénquima pulmonar con contenido purulento. Hay una cavidad de tamaño mayor de centímetro con nivel hidroaéreo visible en la radiografía simple de tórax postero anterior, ¿verdad? Tiene una mortalidad del 15% y la aspiración de contenido orofaringio es el mecanismo patogénico más frecuente. Todo eso asociado a inmunosupresión, ¿verdad? Los abscesos se ven más en paciente diabético, paciente alcohólico, tabaquista, paciente con tuberculosis, paciente adicto a drogas, paciente en general. Lo que tiene en común es el mal estado dental, ¿verdad? El mal estado dental predispone a colonización por gérmenes anaerobios. El absceso pulmonar es polimicrobiano, pero predominan los anaerobios. El 90% de los gérmenes dentro de la colección purulenta son anaerobios, ¿verdad? Pero en sí es microbiano, ¿verdad? Polimicrobiano. Factores de riesgo para absceso pulmonar: aspiración masiva del contenido orofaringio. Esto se ve en pacientes con alteración a nivel de conciencia, paciente encamado que tienen trastorno de la delusión. La zona nasogástrica, la traqueostomía son formas de cómo alimentarle a un paciente con alteración de estado de conciencia. Con eso disminuye el riesgo, pero no 100%, ¿verdad? Ahí está la enfermedad periodontal y las enfermedades pulmonares previas, ¿verdad? Todo eso predispone entonces a la formación de abscesos pulmonares. En cuanto a la clasificación, puede ser extrahospitalar o intrahospitalar. En caso de que sea extrahospitalar, es polimicrobiano, 90% de ello es anaerobio, y luego el Staphylococcus aureus, el neumococo y el Streptococcus pyogenes, ¿verdad? En cuanto a la intrahospitalar, es lo mismo que una neumonía intrahospitalaria, ¿verdad? Predominan las enterobacterias o bacilos gram negativos, y siempre entre ellos hay que considerar la pseudomonas, ¿verdad? Staphylococcus aureus y menos frecuente anaerobio en pacientes que están hospitalizados, ¿verdad? O se considera como criterio que sea intrahospitalar, más de 48 horas de internación o hasta 7 días del alta, ¿verdad? También tenemos lo que se llama neumonía necrotizante, donde hay varias cavernas dentro de una condensación y con tamaño menor a 2 centímetros. O sea, lo contrario del absceso. El absceso suele ser único, más de 2 centímetros, y la neumonía necrotizante suele ser
múltiple y menos de 2 centímetros. Entonces, la neumonía necrosante es múltiples, ¿verdad?, dentro de una condensación, pero menos de 2 centímetros de diámetro, ¿verdad? También se puede producir la neumonía necrotizante, sobre todo por Staphylos aureus, a través de una siembra pulmonar hematógena, ¿verdad? Una bacteremia, ¿verdad? Puede ser un foco primario de neumonía, una endocarditis, una infección urinaria, etcétera, y a través de la sangre eso llega al pulmón, ¿verdad? Entonces se forman múltiples infiltrados cavitados y laterales pequeños por Staphylos aureus. Entonces eso es neumonía necrotizante, ¿verdad? Los pacientes que se hacen diálisis, la fístula de hemodiálisis, por tener contacto con la piel, con el exterior, predispone a la invasión por Staphylococcus aureus, ¿verdad? Émbolos sépticos, por ejemplo, una endocarditis de cavidad derecha puede generar émbolos sépticos al pulmón y producir una neumonía necrotizante. En jóvenes, mujeres, sobre todo los abortos provocados pueden generar también émbolos sépticos al pulmón y la endocarditis derecha, ¿verdad? Por contigüidad, el absceso sufrénico abdominal por Bacteroides fragilis puede llegar hasta el pulmón también y generar absceso o neumonía necrotizante, ¿verdad? Eso va a depender del tamaño y la cantidad entonces de lesiones que se vean, ¿verdad? El cuadro clínico de una bronquiectasia es una fiebre alta con escalofríos, ¿verdad? Es una fiebre en picos, en puntas, o también se llama en agujas, porque es colección, ¿verdad? Produce sudoración. En el 30% de los casos puede ser un cuadro subagudo de febrícula, tos productiva, fétida, si es por anaerobios, puede haber hemoptisis, si el absceso está en contacto con la pleura puede haber pleuritis, en caso subagudo puede haber pérdida de peso, anemia por enfermedades crónicas, en el hemograma va a haber leve leucocitosis, leve neutrofilia, y dice 50% de expectoración fétida por anaerobia productora de metano, que es un gas, ¿verdad? También puede producir vómica, que es la expulsión de gran cantidad de pus. Eso indica que hay un establecimiento de una comunicación bronquial. El absceso drenó en una cavidad bronquial y posteriormente eso se elimina como vómica. Por definición también vómica es cuando es más de 300 ml de esputo emitido, ¿verdad? El diagnóstico del absceso pulmonar es fácil, ¿verdad? Con radiografía todos ya podemos ver que es un estudio barato y fácil de acceder, ¿verdad? Entonces la radiografía es de una cavitación con o sin empiema en un segmento pulmonar declive de forma piramidal más expectoración fétida, ¿verdad? A veces el absceso puede drenar también a la cavidad pleural y eso generar un empiema pleural. En ese caso está indicado también la colocación de un tubo de drenaje pleural si es que es empiema, ¿verdad? Pero si es absceso nomás, con tratamiento médico se soluciona sin necesidad de drenaje, ¿verdad? Y esto es lo interesante, ¿verdad? El esputo es un espécimen bajo al diagnóstico por la gran cantidad de anaerobios en la orofaringe, ¿verdad? Entonces no tiene mucho valor enviar esputo para cultivo, sobre todo extrahospitalar, porque el 90% de los gérmenes son anaerobios y eso es más difícil de cultivar y también puede ser un germen nada más de la boca, ¿verdad? Un falso positivo. El hemocultivo es poco sensible porque esto cursa sin bacteremia, el absceso, ¿verdad? En el momento del absceso, ante el absceso sí puede generar, sobre todo si hay neumonía necrotizante, puede ir por la vía hematógena, ¿verdad? Pero el absceso único más de 2 centímetros antes es local. Bueno, si existe derrame pleural, sí, realizar toracocentesis diagnóstica y terapéutica con cultivo de líquido en condiciones de anaerobiosis. En ese caso tiene más valor buscar el germen causal y no así del esputo porque viene de la boca, ¿verdad? Bueno, esa es una radiografía típica donde se ve en el campo pulmonar medio izquierdo una imagen que podemos decir que tiene más de 4 centímetros de diámetro. Aproximadamente se ve el nivel hidroaéreo, que es esa línea bien recta en el medio del absceso, y por encima vemos ya aire, ¿verdad?
Entonces, esta es una imagen característica del absceso. Entonces, este absceso también puede drenar en el bronquio, que va a generar vómica, o drenar en la cavidad pleural, que va a generar empiema pleural, ¿verdad? Aquí ya tenemos un absceso mucho más grande en el pulmón derecho. Se ve ahí, entonces, la imagen de nivel hidroaéreo, como dice su nombre, ¿verdad? Hidro abajo y aire, o sea, líquido abajo y aire arriba, ¿verdad? Con esa línea que demarca la separación entre ambos, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico diferencial del absceso pulmonar puede ser una bronquiectasia quística por obstrucción mecánica, ¿verdad? Cuerpo extraño o tumor. Tuberculosis a veces también confunde, ¿verdad? Las neoplasias, y hay que saber también que el cáncer puede acceder por necrosis o atelectasia, ¿verdad? Entonces un absceso puede también estar escondiendo algo detrás, ¿verdad? O cáncer o tuberculosis, ¿verdad? Sobre todo en pacientes tabaquistas. Bueno, aquí lo más importante es el tratamiento, ¿verdad? Entonces cuando vemos esa radiografía típica de absceso pulmonar, o si vemos múltiples lesiones de menos centímetros y consideramos una neumonía necrotizante, este es el tratamiento, ¿verdad? De primera lección, amoxicilina clavulánico. Esta combinación tiene cobertura contra gram negativo, gram positivo y también anaerobios, ¿verdad? Amoxicilina clavulánico. O la clindamicina. La clindamicina es lo mismo, tiene cobertura contra gram positivo, Staphylococcus aureus y también contra gérmenes anaerobios. Se utiliza por la vía endovenosa, entonces son pacientes que al diagnóstico deben ser internados. Son de elección por 2 a 3 semanas y luego, según mejoría clínica, se puede pasar a comprimidos por vía oral para completar 4 a 6 semanas, dependiendo de eso de la evolución clínica y de la imagen que tiene que desaparecer en controles posteriores, ¿verdad? Otras pautas puede ser ampicilina sulbactam, sobre todo si es intrahospitalar. Hay que considerar piperacillin sulbactam o los carbapenem, ¿verdad? El metronidazol cura anaerobio, pero no está indicado como monoterapia. Bueno, en absceso nosocomial, como dijimos, la enterobacteria o pseudomonas, y puede ser imipenem o piperacillin sulbactam, siempre asociado a un coadyuvante que puede ser aminoglucósido como amicacina o quinolonas como levofloxacina o ciclofloxacina. Este esquema es igual en neumonía, como ya estuvimos viendo, ¿verdad? Siempre es doble cuando se considera como probable causa de la pseudomonas, ¿verdad? Eso va a depender también del cultivo y de los factores de riesgo del paciente. En un paciente grave, obviamente, hay que hacer un tratamiento agresivo, ¿verdad? De entrada. Si es Staphylococcus aureus, depende del cultivo, ¿verdad? Puede ser clindamicina, a veces son sensibles a la meticilina. Y en el caso de resistencia, obviamente, vancomicina o linezolid, ¿verdad? Inyectable. El drenaje postural es controvertido. En este caso, no así en la bronquiectasia, que sí está indicada la fisioterapia. En el absceso, no necesariamente, ¿verdad? En caso de empiema, sí está indicado hacer un tubo de drenaje pleural como medida terapéutica, y en la actualidad, dada la eficacia de los antibacterianos, no suele ser necesaria la resección quirúrgica. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen una respuesta solamente con tratamiento médico, que es antibiótico, ¿verdad? Sin necesidad de hacer drenaje, excepto cuando hay empiema pleural, ¿verdad? Y esto es lo interesante, ¿verdad? Que está en los libros. Dice que la gastrostomía percutánea en estos pacientes encamados con secuelas neurológicas, como método de alimentación, o la zona nasogástrica o orogástrica, no protegen contra la aspiración. Disminuye el riesgo, pero no protegen. Y bueno, ¿alguna pregunta sobre absceso pulmonar? Nosotros en el hospital realmente usamos más clindamicina, para tener ustedes así como dato en base a nuestra experiencia de primera lección, clindamicina, ¿verdad?
con la ventaja de que hay inyectable y posteriormente hay también presentación comprimida. Entonces se puede cambiar después de 2 a 3 semanas de tratamiento. Eso se pasa a la pauta vía oral para completar 4 a 6 semanas. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Bueno, si está todo claro, entonces van a continuar el jueves y el viernes. Temas siguientes. Sí, sí. Hasta luego. Doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.